Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Hoy día vamos a finalizar esta serie que comenzamos hace algunas semanas atrás, donde comenzamos hablando de este concepto: Dios no está muerto. Y de alguna otra manera a través de esta campaña y de esta serie, hemos podido ir viendo distintas situaciones en cómo hemos estado enfrentados a un mundo que está en contra de Dios. De alguna manera el mundo quiere quitar este concepto de que Dios existe. De hecho, el día miércoles en nuestra clase de discipulados estábamos hablando un poco de esto y de cómo la ciencia ha tratado de poner esta idea de que en verdad nosotros no venimos de Dios, sino que hemos sido el resultado de un proceso de años, de millones y millones de años, pero lamentablemente no hay ninguna evidencia que logre corroborar esta ideología que es la evolución. Pero cuando nos confrontan a nosotros en base a que nosotros somos tontos, por decirlo de alguna otra manera, porque tenemos fe en algo, en este caso en un ser superior que es Dios, nos consideran que quizás de alguna otra manera somos locos al poner nuestra fe en Dios, siendo que ellos ponen su fe en algo que es imposible. De hecho, les comentaba el día miércoles de un científico que él, en base a todas las evidencias, él dice: la teoría de la evolución es imposible, pero yo creo en la evolución. Lamentablemente el mundo, a pesar de que todas las cosas apuntan a Dios, el mundo no quiere acercarse a Dios. Y de alguna otra manera muchas veces ponemos al mundo en esta circunstancia, pero a la vez nosotros muchas veces caemos en este problema que nos hace sentir que quizás Dios realmente no existe, porque si existiera no estaría pasando por esta situación, no estaría en este problema, etcétera, etcétera. Ahora, más aún cuando, por ejemplo, encendemos la televisión y vemos tanta cosa terrible que pueda estar pasando. De alguna otra manera vemos el hambre que se pueda estar viviendo en cierto país, vemos los problemas que pueden estar pasando ciertas familias, vemos las persecuciones que se puedan estar dando en ciertos sectores del planeta, vemos también o escuchamos las situaciones que nuestros propios compatriotas pueden estar pasando y viviendo. Entonces, muchas veces cuando tratamos de compartir nuestra fe, la gente al ver todo este tipo de circunstancias y situaciones nos confrontan con esto de que, hey, Dios no existe. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sostenemos en medio de un mundo que lo único que nos dice es que Dios realmente no existe? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahora, como les decía, hemos presentado durante esta campaña las evidencias que existen de que Dios es real. La Biblia nos dice que la creación nos cuenta de la gloria de Dios y de la obra de sus manos. De alguna otra manera no hay nadie que pueda decir: hey, Dios no existe. ¿Por qué? Porque al mirar lo que hay a nuestro alrededor es innegable. Hemos visto cómo podemos compartir. Hemos visto, la semana pasada veíamos este concepto de que ¿qué hacemos cuando nuestro mundo alrededor empieza a caerse a pedazos? Ahora, hoy día vamos a ver que realmente no estamos solos y que de alguna otra manera su situación o el contexto está compartido no simplemente por un grupo de hermanos, sino que hay una historia que también nos puede avalar en nuestra situación. Y vamos a ver que de alguna otra manera tenemos que aferrarnos a Dios
en un solo concepto: fe. La fe, de alguna otra manera, es la gasolina que nos mantiene encendidos. Es la gasolina que mantiene este motor en nuestro interior andando. De alguna otra manera, es la clave para nuestra vida como cristianos. Es fascinante lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Piense por un instante en esta frase. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, dice, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Todo el que se acerca a Él debe creer que Él existe. A pesar de que hayan problemas a nuestro alrededor, a pesar de que las noticias nos bombardeen con información de situaciones terribles o incluso que nosotros veamos cosas que muchas veces nos puedan hacer dudar, de alguna otra manera tenemos que creer que Dios existe. De hecho, cuando Jesús confronta a Tomás y le hace ver lo importante que la fe es. Y de alguna otra manera, porque Jesús le dice, hey, tócame para que veas que en verdad soy yo. Ve si no fui crucificado, toca mi costado. De alguna otra manera, Jesucristo hace un planteamiento aquí que me gusta, porque lo apunta hacia nosotros. En este caso, miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 29. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. ¡Wow! Bienaventurados, somos benditos. Aquellos que de alguna otra manera hoy día son capaces de creer sin haberlo visto. Me encantaría poder ver a Jesús, me encantaría que se apareciera y poder conversar con Él y escribir un libro que se llame el libro... No me gustaría eso. El que entendió el chiste, si no se lo explico al final del culto. La Biblia nos plantea en muchas partes y de muchas maneras este concepto de la fe. Nos hace ver lo importante y lo necesaria que es la fe para nosotros. Por ejemplo, el caso de Noé, un hombre que está en una situación completamente difícil y en contra de él. Pero él en fe construye el arca. Lo vemos en el caso de Abraham, un hombre de edad, un hombre que quizás no tiene un hijo directo, en este caso con su esposa. Pero Dios le da una promesa y él cree. No solamente él cree, él es capaz de dejar su familia, dejar su tierra. Él es capaz de creer que Dios le va a dar una generación que va a ser más abundante que las estrellas. Él es capaz de creer en el minuto en que Dios le pide a su hijo en sacrificio. Él es capaz de creer incluso que Dios puede cumplir esa promesa a través de su hijo muerto. Así, de fe es la que tenía en este caso Abraham. Lo podemos ver en el caso de Nehemías o Jeremías, cuando de alguna otra manera, lejos de su tierra, Nehemías podía sentir que Dios iba a cumplir su palabra, que era el tiempo. Y en fe se mueve a hacer lo que Dios quería. A pesar de que quizás no era un ingeniero, a pesar de que quizás Nehemías no era un hombre, un líder, pero Dios pone en su corazón y él hace la obra de Dios. Jeremías, a pesar de que está viendo la destrucción, lo veíamos la semana pasada, a pesar de que ve cómo su tierra está siendo destruida y azotada, él es capaz de creer que Dios va a cumplir su promesa. O simplemente lo podemos ver en el concepto que plantea Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá.
De alguna otra manera, este concepto nos hace poner nuestra fe en una idea en donde Jesús, Dios hecho hombre, nos da una palabra de que si nosotros somos capaces de poner nuestra fe en Él, no importa las circunstancias alrededor, no importa lo que el mundo nos diga, tendremos una vida eterna. Y no desde un concepto de que no me voy a envejecer o que hoy día quizás no voy a morir, porque esta carne está condenada a la muerte. Pero es mi espíritu, es mi vida después de la muerte. Cuando cruce esa línea donde me voy a encontrar con un Salvador que es Jesucristo. Y que me va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Simplemente porque he puesto mi fe, mi esperanza en Él. ¿Qué más decir que en este caso lo que nos habla Hebreos capítulo 11, versículo 1? La fe es la confianza de lo que en verdad sucederá. Lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera, porque es una versión que quizás los que somos más viejitos en el Evangelio crecimos escuchando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y dígalo por favor, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, es la certeza, es tener esta garantía de que a pesar de que no lo veo, a pesar de que no sé lo que va a pasar en el minuto que muera, sé lo que va a pasar. Estoy convencido de que tengo un lugar en el cielo. Es la convicción. Y algo interesante de este capítulo en particular es el hecho de cómo nos presenta la fe de muchos hombres. De alguna otra manera, Hebreos capítulo 11 comienza con este versículo describiéndonos qué es lo que es la fe, pero luego nos hace una descripción gráfica de personas que vivieron en fe. Hay un concepto que se plantea en el caso de Moisés, que está en el versículo 27 del capítulo 11. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No se siente identificado con ese pasaje muchas veces, sobre todo en situaciones de dificultad, sobre todo en situaciones complejas, adversas. Soy capaz de mantenerme en pie porque pareciera que estuviese viendo a Cristo, porque de alguna otra manera estoy enfocado en Él. Y es en este capítulo donde se presentan los héroes de la fe, aquellos que admiramos por las cosas que hicieron y que de alguna otra manera muchas veces hemos escuchado historias de ellos. Y algo que me fascina de esto es que son personas que fueron comunes y corrientes, que estuvieron expuestas a situaciones exactamente como usted y como yo. La diferencia fue que ellos se sostuvieron en fe. Ellos pudieron afirmarse en esta circunstancia en fe. Por lo mismo, al estar hoy en día enfrentados a distintos tipos de situaciones en donde la verdad quizás muchas veces no queremos ni siquiera lidiar con ellas, es donde tenemos que levantarnos en fe. O cuando escuchamos posturas de la evolución y todas esas hipótesis, y que de alguna otra manera somos confrontados. Quizás yo no tengo mucho conocimiento y por mis amigos soy confrontado, o en mi trabajo alguien viene y me plantea, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu Dios cuando un niño fallece? Un niño que es inocente. Y no sé qué decir. Muchas veces somos confrontados y la duda puede caer en nuestro interior. Y de alguna otra manera el capítulo 11 nos hace entender, hey, vas a pasar por situaciones difíciles, vas a ser confrontado, va a haber gente que se va a reír de ti, pero tú te tienes que sostener en pie, como viendo al invisible, aquel que está ahí, al Dios Todopoderoso. Hubo hombres y mujeres que se levantaron en fe en medio de la adversidad, en medio de un mundo corrupto, en medio de problemas, en medio de persecución. Piense en lo que pasa, por ejemplo,
hoy en día con la persecución que se está dando en el Medio Oriente? ¿Cómo a pesar de que siguen asesinando cristianos, más cristianos siguen saliendo? ¿Por qué en vez de que esto pasara, la gente quizás lo lógico sería que la gente tuviese miedo y ya esto comenzara a menguar? Pero al contrario, por causa de esta persecución, el evangelio crece, milagros pasan, gente tiene experiencias extraordinarias, porque se levantan en fe. Piensa además en esto. ¿Cómo puedo ver a Dios en mi problema si no soy capaz de creer en Él? Ahora, es aquí cuando el concepto de Dios no está muerto tiene mayor fuerza, porque mi fe en Dios no se basa en las circunstancias alrededor. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo no puedo basar mi fe en las circunstancias que estoy viviendo. Yo no puedo basar mi fe en que si tengo o no tengo trabajo. Yo no puedo basar mi fe en mi salud. Te sigo, Señor, si todo está bien. O en la pérdida de un familiar. Yo no puedo basar mi fe en las personas. Yo no puedo basar mi fe en el pastor de la iglesia. Usted no puede basar su fe en su esposo o en su esposa, o en tu papá o en tu mamá. Tengo que afirmar mi fe en la roca, porque el resto estamos corruptos, somos malos, todos. Y lamentablemente vivimos en este cuerpo que un día va a morir. Por más que usted ore de que Dios me mantenga joven y esbelto, yo me voy a morir. Me voy a envejecer, voy a engordar. Así que no siga pidiéndole a Dios. Bueno, sí, una de esas Dios le cumple, le hace el milagro. Lo que hoy vamos a hacer es que vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos vivir este concepto de que Dios no está muerto en base a nuestra fe? ¿Qué debemos hacer? Y hoy día les voy a dar 3 claves para que podamos entender esto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de estos testigos. Y aquí hay una clave. Porque de alguna otra manera, la idea de este pasaje es que hay un grupo de personas que de alguna otra manera, con sus actos nos están animando, nos están diciendo, sigue adelante. Estás pasando por un problema, sigue adelante. Estás pasando por persecución, sigue adelante. Perdiste el trabajo, sigue adelante. Perdiste a un familiar, sigue adelante. Estás enfermo, sigue adelante. Hay un grupo de personas que de alguna otra manera, al poder ver sus historias, nos animan, nos levantan. 3 claves para vivir mi vida como cristiano en medio de un mundo que está en contra de Dios. ¿Está listo? Sí. No, en serio, ¿está listo? Sí. Amén. En primer lugar, cortar con aquello que me ata al pecado. Cortar con aquello que me ata al pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 1 continúa diciendo, quitémonos todo el peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Me fascina este versículo, lo encuentro que está en gráfico. De alguna otra manera nos hace ver esta necesidad de quitar una carga que está constantemente en nosotros, el pecado. Aquello que de alguna otra manera nos impide correr la carrera.
si quiero vivir una vida fiel a Dios en un mundo que lo único que proclama es que no hay un Dios, en circunstancias que de alguna otra manera me impiden seguir a Dios, tengo que quitar aquellas cosas que me estorban. Por ejemplo, si tienes amigos que de alguna otra manera siempre tienen la tendencia a hacer las cosas malas y te empujan, sobre todo nosotros los jóvenes. ¿Cierto? Nosotros los jóvenes somos vulnerables. Pero póngase en la posición de una persona que es joven. Porque como padres muchas veces es fácil criticarlos, pero están en un mundo donde necesitan ser aceptados. ¿Sí o no? O no quiere que nadie lo rechace en su escuela, en la universidad, los amigos. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando mi grupo de amigos lo único que hace es burlarse de mí porque yo soy cristiano? ¿O qué hago cuando todo mi grupo de amigos quiere ir a un bar y yo no quiero ir a un bar? ¿Por qué? Porque ahí voy a caer en tentación, quizás me voy a emborrachar y recuerde que tomar no es malo, si lo malo es, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cortar el pecado. Tengo que cortar con aquello que me ata al pecado, despojarme con aquellas cosas que me impiden correr esta carrera. Ojo que no nos plantea que estas cosas son de alguna otra manera algo que nos van a quitar la vida o cosas como esa. Nos deja claro que en el minuto en que nosotros somos capaces de quitarnos este peso, podemos correr fácilmente esta carrera. Ojo que esta carretera es difícil. Y nosotros la hacemos más difícil cuando avanzamos esta carrera con el pecado. Por ejemplo, quizá usted tiene un compañero o una compañera en su trabajo que de alguna otra manera te está coqueteando. Y yo quiero vivir mi vida como cristiano, pero entre más yo permito esta situación, entre más yo abro un pie para poder conversar con esa persona, con ese varón o con esa señorita, más peso pongo en mi vida como cristiano. Entonces yo quiero seguir, pero quiero mantenerme atado a esa relación. Corto, me despojo, lo saco. Tengo que exponer. La palabra en el idioma original nos plantea esta idea de empujar, sacar, poner a un lado. Se usa también en conceptos de meter en la cárcel. Es de alguna manera la idea de cómo intencionalmente yo quito algo que estorba. ¿No le ha pasado cuando está en el cine? No sé si le ha pasado, es que en el cine ya ahora son tan distintos, pero cuando usted iba a esos cines, en su país, en el mío, había un cine que era súper, cuando usted entraba le pasaban un ladrillo y un palo. Entonces, ¿para qué esto, señor? No, el ladrillo es para que se siente y el palo para que mate los ratones. Entonces cuando uno estaba ahí sentado, no podía ver porque estaba el tipo enfrente suyo, la señora con el peinado esos de los 80, ¿se acuerdan de esos peinados? Se ríe la hermana Lorena porque se lo hacía. Entonces usted lo que hace es, señorita, ¿se podía amarrar el pelo, por favor? Porque algo que nos estorba, ¿cierto? Quiero sacarlo de ahí. Más aún cuando se nos plantea este concepto de que el pecado es aquello que nos hace tropezar más fácilmente. Cuando tenemos pecado en nuestra vida, cuando dejamos que el pecado sea una carga en nosotros, es más fácil que tropecemos, es más fácil que caigamos. Jesús lo dijo de esta manera, Mateo 18, del 7 al 9. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo, tíralo, sácalo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, con un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar,
sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego eterno. Y por favor no vaya a irse a la casa y ¡ah, el pastor me dijo! ¡Suéltame! No. Es una idea, es una metáfora, ¿ya? O sea, si el computador es aquello que te está haciendo caer, córtalo. Si son tus amigos, córtalos. ¿Qué estás jugando? Si esa señorita en el trabajo o ese joven en el trabajo, corta la relación. Si esa persona en el Facebook, elimínala. Y si es el Facebook, elimínalo. ¿A qué estamos jugando? Oh, no, si yo puedo tener una relación con esta persona, si yo estoy... Oiga, usted es tan débil como yo, y si yo caigo, usted puede caer, ¿cierto? Todos estamos expuestos al mismo problema. El pecado es una herramienta, es un imán que nos tira, que nos quiere hacer caer. Entonces, yo no puedo vivir con esta carga del pecado, la quito. Entonces se me puede hacer más fácil. Si es la persona en el Facebook, la quito. Puedo caminar más rápido, puedo caminar más seguro. Si es un compañero de trabajo, una compañera de trabajo y no puedo hacer absolutamente nada, adivine qué, yo me cambio de trabajo. Prefiero perder ese trabajo que perder mi matrimonio, perder a mis hijos. ¿Sí o no? ¿Qué es más importante? ¿Dónde están las prioridades? Si es el teléfono, bota el teléfono. O démelo a mí y yo lo vendo. Pero que entienda el concepto, ¿cierto? Recuerdo quizás hace unos 12 o 15 años atrás. Era joven. Ahí sí que no me salían pelos en la cara. Y estaba trabajando en una nueva instalación del ministerio en el cual yo era parte. En Chile trabajamos en el ministerio para niños, estábamos construyendo, remodelando un nuevo lugar que tendríamos. Iba a ser más amplio, íbamos a tener más salas de clase, etc. Era invierno, ¿ok? Y quizás el invierno en mi país no es tan helado como aquí, pero ¡wow, qué helado! Y justamente ese día que estábamos trabajando, en Chile decimos, estaba cayendo el agua del cielo a chuzo. Es decir, usted, así se dice chuzo, es una herramienta que usted hace hoyo, es como un fierro largo. Para los gringos que están acá tengo que explicarle todo, ¿ve? Es un fierro, una barra, ¿cómo les dicen? La barra, ¿ya? Estaba lloviendo a barra. O sea, las gotas eran así, te pegaban en el ojo y lo podíais perder. O sea, sí de grande. Y yo estaba arriba del techo cambiando el techo. Sacando la plancha. A mí tenía que estar con 4 ojos porque está cayendo súper resbaladizo. Entonces, pero lo más complejo de esto, no sé si usted ha estado en la lluvia trabajando con la ropa de algodón, está con el chaleco es una palabra chilena, con el suéter, con la chaqueta, ya, entonces se le empieza a mojar y ya empieza a entrar a la camiseta y ya siente el agua, corre por partes que nunca imaginó que iba a sentir que le corría agua, le corre agua. Entonces ahí está todo mojado, le cuesta moverse, y todo suena. Los zapatos están todos mojados, las calcetas están todas mojadas, le corre agua por la cara, todo estaba mojado. Bueno, la sensación que yo tenía en ese minuto, lo único que quería, lo único que deseaba, pero desesperadamente era cambiarme ropa. Yo quería cambiarme ropa. Entonces terminamos de trabajar, nos fuimos y lo primero que hice cuando llegué a la casa fue cambiarme ropa. Y la sensación de quitarse esa ropa con peso, porque no sé si ha caminado con la ropa mojada, es una sensación bien rara, porque te cuesta caminar, es difícil, te cuesta moverte. Además que cuando hace frío, cuando la ropa helada te toca la piel, más frío se siente. Entonces lo único que quería era quitarme la ropa y cambiármela. Y esa sensación de ponerse una ropa nueva, fresca, ¡wow! Un alivio, hasta uno se siente más liviano. Creo que de alguna manera esta es la invitación que la palabra de Dios nos hace, a tener este deseo interno
de querer despojarnos de aquello que nos impide correr. Piensa en esto, ¿qué es lo que te está impidiendo tener una correcta relación en tu matrimonio? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser un trabajador honesto en tu trabajo? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser un buen hijo, una buena hija? ¿Qué es lo que te está impidiendo tener un noviazgo acorde a la palabra de Dios? Si hay cosas que te están impidiendo, sácalas, quítalas. Quizás de alguna otra manera puede ser malas actitudes, la falta de perdón, la desobediencia, la arrogancia. Si realmente queremos correr la carrera en un mundo donde todo apunta a que no hay Dios, a donde nos hacen sentir que creer en Dios es tonto, tenemos que levantarnos en fe y despojarnos del pecado. Quizás para ti va a ser dejar de ver a sus amigos, sacar el cable de tu casa, poner filtros en tu computadora. Puede que estés comenzando una relación con una persona no cristiana y el Señor te está diciendo, corta esa relación, no es sana. Puede que estés conviviendo fuera del matrimonio y ya estás teniendo sexo con tu novia o con tu novio. Habla, Señor. Despojarse del pecado. Es que lo que pasa es que si yo no tenemos sexo, se me va a dejar. Bueno, y entonces no la ama, no te ama esa persona. ¿En qué estoy basando mi relación? ¿Cómo voy a poder correr la carrera si no soy capaz de quitar el peso que tengo en mí? En segundo lugar, perseverar a pesar de los obstáculos. El versículo 1 continúa y dice, y corramos con... Eso, gracias, mi hermano. Vino directamente de Colombia. Y corramos con... Voy a perseverar hasta que todos me ayuden. Con fuerza, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tenemos que ser perseverantes y la palabra de Dios es súper honesta. De alguna otra manera, aquí en estos versículos hay algo intrínseco. Y si usted no entiende la palabra intrínseco, es que está diciendo algo que no está escrito ahí. Nos está diciendo la palabra de Dios que el ser cristiano es difícil. Entonces tienes que perseverar. ¿Por qué tendría que correr con perseverancia si es todo fácil? No. La vida cristiana es difícil. No es un jardín infantil. No es para niñitos. Es para gente que está dispuesta a tomar un desafío. Para gente que está dispuesta a mantenerse firme a pesar de que las olas golpeen con fuerza. Y es que en esta carrera van a haber muchos obstáculos. Piensen en el matrimonio, por ejemplo. Muchas personas cometen el error de casarse teniendo esta ideología de la Cenicienta o la Blancanieve. Y la Blancanieve se transformó en la bruja. O el príncipe se transformó en el sapo. Entonces, vivimos con estos conceptos en nuestra mente y cuando nos damos cuenta de cómo es el matrimonio hay que pelear todos los días. Hay que pelear todos los días para que se mantenga vivo el amor. Entonces todos los días tengo que hacer cosas, a veces no quiero quizás estar en la casa, o no quiero estar con mi esposo, entonces
Tengo que pelear eso en mi interior. Tengo que perseverar en mi relación. Ay, es que me miró feo, me divorcio. La ideología griega en este tiempo, era algo que era parte de su mente. La carrera era algo que era parte de la ideología griega. Entonces, porque los griegos eran súper deportistas, a ellos les encantaba cuidar el cuerpo. Algo fascinante que tiene que ver con esto, que no lo mencioné anteriormente, es que cuando estos hombres corrían la carrera, y el escritor está tomando conceptos del deporte griego, es que los griegos, para poder correr, ellos se quitaban la ropa, ellos corrían como el Señor los mandó al mundo. ¿Ya? A mí, vaya, si usted no me cree, vaya y lea, estudie, en serio. Entonces, tenía que ver con que ellos querían estar lo más liviano posible para poder correr. Pero no solamente eso, sino que esta ideología de la carrera era algo donde, de alguna otra manera, el deportista debía perseverar para poder terminar. ¿Por qué? Porque durante ese día iban a haber distintas competencias que se iban a dar. Entonces, el deportista tenía que tener la capacidad de perseverar hasta el final. Se entrenaba a sí mismo. Ahora, este es un concepto que de alguna otra manera el escritor también lo trata de reflejar, no solamente en el contexto que están viviendo, sino que además en Cristo Jesús. Y lo dice en el versículo 3, así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y de alguna otra manera nos presenta a Cristo como el ejemplo máximo. Claro, los deportistas que ustedes conocen, de alguna otra manera tratan de aplicar este concepto, pero es en Cristo en que podemos ser inspirados, porque Él perseveró, estando ahí en el Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso cuando estaba en la cruz y la gente se burlaba de Él, Él fue capaz de decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perseverancia. ¡Wow! ¿Quién más que Cristo que enfrentó oposición durante todo su ministerio? Fue perseguido, fue asesinado, pero Él perseveró. En el deporte de alta competencia, este concepto de la perseverancia es algo que es común entre ellos. Ellos tienen que entrenarse para poder aprender a perseverar. Y una historia de uno de los nadadores más conocidos a nivel mundial. ¿Usted conoce a Michael Phelps? Sí, lo ha escuchado, ¿cierto? Es un deportista norteamericano que este tipo te puede nadar de aquí a la China. ¿Sí? Es increíble nadador. Y una historia que leía con respecto a él es que en una ocasión, cuando él gana un récord mundial, él dice que se lanza al agua y en el minuto en que se lanza al agua, sus anteojos se empañan. Y para cualquier otro deportista, el hecho de que sus anteojos se hubiesen empañado hubiese sido la razón para que se hubiese detenido y hubiese dejado la competencia. Pero él siguió la competencia y es más, siguió a tal punto que él ganó y consiguió el récord mundial. Ahora, lo más interesante de su historia es que su entrenador lo había, valga la redundancia, entrenado para esta situación. Entonces él decía que su entrenador lo llevaba en horarios nocturnos a nadar, porque así él apagaba todas las luces. Entonces había minutos en la carrera que él estaba nadando y el entrenador, ¡pum!, apagaba todas las luces y él tenía que mantener la línea, tenía que seguir recto. Entonces él entrenó su cerebro para que en el minuto en que circunstancias adversas donde él no pudiese ver, pasasen, gatillara algo en su interior y comenzara a nadar más fuerte, más rápido. ¿Por qué? Porque tenía que perseverar a pesar de que hubiese un obstáculo. No debía bajar los brazos. Ahora, de alguna manera, el libro de Hebreos nos hace esta invitación a nosotros. ¡Hey! ¿Se van a presentar dificultades? Sí,
pero no bajes los brazos. Sigue corriendo, sigue peleando, sigue orando, sigue doblando tus rodillas. Quizás vas a ver a tus hijos que se están alejando de Dios. Sigue orando, sigue rogando, sigue pidiendo. Quizás tu matrimonio está en una situación difícil. Sigue orando, sigue pidiendo. Quizás estás viviendo una situación de salud, de enfermedad. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue rogando. Persevera, persevera. Quizás tus compañeros en la escuela se están burlando de ti porque vas a la iglesia. Sigue orando, sigue pidiendo. No bajemos los brazos, mantengámonos firmes. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Tenemos una recompensa a aquellos que perseveran. Hay una recompensa. Por último, poner nuestra mirada en Cristo. ¿Tengo que despojarme? Sí, tengo que despojarme. Y de alguna otra manera, ¿tengo que perseverar? Sí, tengo que perseverar. Pero van a haber ocasiones en que las circunstancias van a ser completamente difíciles. Y es aquí en donde yo tengo que poner mis ojos en Cristo. Y así lo dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo me fascina. Jesucristo es nuestro ejemplo máximo y en Él nos podemos afirmar. La palabra griega que se está utilizando aquí para poner los ojos es la palabra afora. Y tiene mucho significado en el sentido de enfocar, concentrarse, pero se usaba habitualmente para describir el acto que el arquero realizaba a la hora de lanzar la flecha. El arquero debía de alguna u otra manera poner sus ojos en el blanco, desconcentrarse de todo lo que había a su alrededor y enfocarse única y exclusivamente en el blanco. No había nada más que el arquero iba a hacer. Iba mentalmente a tapar sus oídos, cerrar su visión y enfocarla única y exclusivamente en un punto, el blanco. Y esto es lo que hizo Cristo. De alguna otra manera, piensen esto. Él enfocó todo lo que tenía que hacer en cumplir la voluntad de su Padre. Incluso en el minuto de mayor dolor, de mayor angustia, cuando quizás estaba viendo que quedaban minutos para que lo arrestaran, Él dice: Señor, estoy enfocado en la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces pensamos que Dios no nos entiende, que no sabe lo que es vivir en un mundo que está en contra tuya, pero la verdad es que Él entiende completamente. Él entiende cuando se ríen de ti. Él entiende lo que es pasar por dificultades. Él entiende lo que es pasar por situaciones donde gente que tú amas te defraude. Él entiende tu situación. Ahora, hay un ejemplo bíblico que para mí es tremendamente interesante. Está en Mateo 14, del 26 en adelante. Dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, en este caso Jesús caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Pedro. Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua.
Sí ven, dijo Jesús. Se imagina, están las olas grandes, los truenos, los tornados, los tornados en el medio del mar. ¿Ya? Tiene que tener imaginación conmigo. Está ahí el tornado justo en el medio, ¿no? Están los truenos, los relámpagos y la ola y el viento que sopla. Entonces, ¡sí! ¡Baja! Dijo que sí. Dijo, sí. Sí. ¡Pum! Durito. ¡Wow! Empezó a caminar. Iba mirando a Jesús. Empezó a caminar. Y miren lo que dice. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Se imaginan la situación? Está caminando. Pero cuando vio, cuando dejó de mirar a Cristo, cuando vio el fuerte viento, cuando la ola que estaba aquí al lado le salpicó un poco de agua y miró para el lado, ¿qué le pasó? Se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Sabe lo que pasa? Cuando quitamos nuestra mirada de Cristo, nos comenzamos a hundir. Cuando quito la mirada de Cristo en mi familia se comienza a hundir. Cuando quito la mirada de mis finanzas se comienzan a hundir. Cuando quito mi mirada en el trabajo de Cristo, en mi trabajo me comienzo a hundir. En mi matrimonio, con mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No fue hasta que quitó los ojos de Jesús que comenzó a hundirse. Y ahí está la clave, mirar a Jesús. Tenemos que levantarnos en fe. No importa lo que esté pasando en mi Señor, no importa lo que mi vida está, voy a mantenerme firme porque te estoy mirando a ti. La clave para enfrentar a un mundo que está en contra de Dios está aquí. Mantener nuestra vista en Él. Quiero terminar con esto. Hoy, en este tiempo, vamos a escuchar muchísimas cosas que quizás nos van a hacer dudar. Vamos a tener relaciones que nos van a querer empujar fuera de una relación correcta con Dios. Pero tengo que vivir mi fe de manera activa, aferrándome a Cristo, despojándome al mundo, avanzando con perseverancia y no quitando mi vista de Él. Cierra sus ojos por un minuto. Señor Jesús, te damos gracias por tu maravillosa promesa de que tú estás con nosotros, ayer, hoy y por los siglos. Y como sabemos, Señor, de que tú estás con nosotros, sabemos también de que podemos levantar nuestra mirada cuando quizás estamos siendo azotados por la tormenta, cuando quizás, Señor, sabemos que estamos siendo perseguidos por palabras, por personas, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos, Señor, que podemos mirarte, reconocerte y afirmarnos en ti. Quizás en esta hora tú estás aquí y estás diciendo, ¿cómo yo puedo mirar a alguien que ni siquiera conozco? He escuchado de Jesús, lo tengo aquí, pero nunca he tenido una relación personal con Cristo. Si tú estás aquí y nunca has hecho a Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida, no el Dios de tus papás, no el Dios de tu esposa o de tu esposo, no, te estoy hablando de tu Salvador personal. Si tú estás aquí y quieres que Jesús sea el Salvador de tu vida, tienes que invitarlo a vivir en tu corazón. Es un acto personal. Por lo mismo, si tú estás aquí, quiero invitarte a que lo recibas. Simplemente levanta tu mano. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien? Veo tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Veo tu mano, veo tu mano. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Veo sus manos. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Aleluya. Creo que ahí donde estás, en la intimidad, le digas, Señor Jesús, te entrego mi vida. Me arrepiento de mi pecado. Me vuelvo a ti, Señor. Toma el control de mi vida. Hazte el Señor de mi ser. Me arrepiento de las cosas malas y me vuelvo a ti, Jesús. En tu nombre, Cristo. Amén y amén. Experimenta Iglesia Vida.
Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.